¿Cómo ven que comencemos, compañeros, compañeras? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, queridos ponentes, excelentísimo Irán, Augusto Zamora, bienvenidos. Estados Unidos es una potencia económica que ha construido su poder y su hegemonía sobre la base de atropellos, guerras y genocidio. Los latinoamericanos lo sabemos bien. Prácticamente todos los países de la región hemos sufrido en carne propia las políticas imperialistas de control, saqueo, golpes de Estado, sanciones, bloqueos, amenazas y más recientemente con golpes parlamentarios, asesinatos de líderes, fraudes electorales o la más reciente incursión armada, bombardeo en Caracas y secuestro del presidente Maduro y su esposa en Venezuela, para los cuales exigimos libertad inmediata. México, por lo menos desde 1846, ha sido un país intervenido por Estados Unidos. La potencia Epstein, no nos olvidemos de quiénes son, de cómo es su clase política y de qué tipo de civilización nos ofrecen, nos arrebató más de la mitad de nuestro territorio y desde entonces no ha dejado de asediar al país. Ya no digamos las incursiones militares de Veracruz en 1914 o los miles de soldados que ingresaron a México para intentar capturar a Francisco Villa en 1916. En realidad, las políticas imperialistas siguen hoy más vivas que nunca. Los años de la llamada Guerra Sucia en México, con miles de detenciones, desapariciones forzadas, asesinato de activistas y embates contra los movimientos obrero y estudiantil, fueron encabezados por la CIA. En 1982 se sentó a México en el banquillo de los acusados y se obligó al país a pagar la deuda, emprendiendo una política económica neoliberal, privatizando como lo hizo más de 1000 empresas públicas y generando un nuevo modelo económico con un ingreso masivo de capitales norteamericanos. El modelo neoliberal impuesto en la década de los 80 se profundizó con el Tratado de Libre Comercio y ahora con el TEMEC, que no llevó a México al primer mundo como prometió Salinas, pero sí aumentó la pobreza, la desigualdad, el desempleo. Solo por dar un dato, el salario perdió en estos años más de 2/3 partes de su poder adquisitivo, mientras el campo mexicano quedaba en el abandono, se desmontaba la incipiente industria nacional y los grupos del narco se multiplicaban en lo que antes fueron importantes zonas industriales y agrícolas de nuestro país. Recordemos, tengamos memoria, compañeros, compañeras, el gobierno estadounidense hizo ingresar entre 2009 y 2011, sin autorización alguna, miles de armas para el crimen organizado. Según sus dichos, la operación Rápido y Furioso era para identificar y rastrear a las bandas del crimen organizado. Pero objetivamente lo que ocurrió fue que se logró reforzar el poder de fuego de estos grupos criminales. En realidad, toda la política contra el narcotráfico desde México hasta Colombia ha sido diseñada y encabezada por la Casa Blanca para interferir y desestabilizar a nuestros países latinoamericanos. Preguntamos, ¿alguien recuerda que el gobierno de los Estados Unidos realmente haya atacado con firmeza algunos de los cárteles gringos? ¿Que se haya atacado sus finanzas, sus centros de operación o de distribución? Actualmente Estados Unidos presiona a México para la imposición de aranceles contra China y poner a la nación azteca en primera línea de la guerra económica contra el gigante asiático. Presiona y amenaza para hacer de México un tercer país seguro, para que por la vía de los hechos nosotros controlemos su flujo migratorio y así ellos puedan tener resguardadas sus fronteras. Ni México ni ningún país latinoamericano debe ser parte de los planes de la potencia imperialista. No podemos quedar atrapados en la jaula de una hegemonía descompuesta y en decadencia. Estar alineados a la dinámica económica de Estados Unidos, siendo más papistas que el Papa en la colaboración con la potencia más asesina, antidemocrática y genocida del mundo, no es ni mucho menos una buena idea. Preguntamos, ¿se puede ser civilizadamente un buen amigo y socio comercial respetuoso
de alguien que está masacrando pueblos hermanos y arrebatándote al mismo tiempo tus recursos? Por honor propio, pero sobre todo por nuestra historia y por la construcción de una sociedad mejor, tanto los pueblos como los gobiernos debemos oponernos a los mandatos norteamericanos. América Latina debe volver a otros rumbos, mirar a otros horizontes, construir alternativas, ir fortaleciendo otras relaciones comerciales. Depende de nosotros. Irán es un ejemplo de que sí se puede. Un país bloqueado, sancionado y ahora bombardeado por dos de las potencias imperialistas más violentas y sanguinarias del mundo, está en pie. Irán y su pueblo están de pie. Noche tras noche protagonizan enormes concentraciones de rechazo a las agresiones imperiales y el respaldo a su gobierno. Están dando un enorme ejemplo al mundo. Los tienen bloqueados y sancionados desde hace décadas, pero este pueblo está de pie. Asesinaron a su líder supremo, el Ayatollah Khamenei, y una importante parte del gobierno, pero estos compañeros iraníes, hombres, mujeres, niños, ancianos, siguen de pie. Armaron los yanquis hasta los dientes al ente de Israel para acabar con la resistencia social de Medio Oriente y controlar totalmente los recursos petroleros de la región, pero no han podido y no podrán. Si la resistencia popular en Irán continúa haciendo uso de su legítima defensa, está claro y lo decimos y lo respaldamos, no podrán. Gracias a los pueblos que resisten, gracias Cuba, gracias Yemen, gracias Palestina, gracias Irán, son esperanza y ejemplo firme de dignidad y resistencia. En los 100 años de Fidel y los 65 años de la victoria cubana contra la invasión de Playa Girón, desde la Facultad de Economía decimos: alto a los ataques de Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Abajo las sanciones, no están solos, compañeros. Muchas gracias. Es un escrito que preparamos algunos compañeros profesores de la Facultad de Economía. Nos da muchísimo gusto recibir aquí a dos compañeros que pensamos que es invaluable su voz, su mensaje, para entender lo que está pasando en el mundo, para entender cómo se va desarrollando este conflicto en contra de Irán, cómo están resistiendo, cómo le han hecho frente a las sanciones. Así que pues sin más, le damos la palabra al embajador de la República Islámica de Irán en México, el excelentísimo compañero Abulfazil Pasandide. Le cedemos la palabra. Muchas gracias, compañero. En el nombre de Dios, al principio me permito agradecer a los estimados organizadores de este evento y estoy muy contento de estar junto a ustedes, estimados estudiantes universitarios. El hecho de participar en los eventos donde están los amigos estudiantes universitarios dan energía positiva a uno y además uno puede aprender de estar en estos encuentros. El honor de participar en este evento en la Universidad de UNAM, que se considera la mayor universidad de México. اولین دانشگاه بود تو آمریکای لاتین که با برپایی مراسم یادبود شهدای مینا واکنش نشون داد. De hecho, esta universidad fue la primera tribuna que dio voz al pueblo de Irán a través de un evento en conmemoración de los niños mártires iraníes en la ciudad sureña de Mina. و این بازخورد خیلی زیادی تو ایران داشت و خیلی حس خوبی به مکزیکی‌ها ایران ایجاد شد که در حقیقت حس کردن مکزیکی‌ها از 13000 کیلومتر
دورتر غم فرزندان ایران داره. De hecho, este acto recibió con beneplácito entre el pueblo iraní el evento celebrado en recuerdo a las niñas asesinadas en Minab, y los iraníes dieron una energía muy positiva respecto a este evento porque sabían que hay una gente que se encuentra a más de 13.000 kilómetros más lejos de Irán, pero que su corazón late por Irán. دوستان عزیز، من وقتی که دانشجو بودم یکی از استادای ما به ما میگفتن، من خودم دستیار وزیر شدم، سفیر شدم و حس کردم واقعا همینه. شما هم آینده انگلیسی وزیر شدم، سفیر شدم و حس کردم واقعا همینه. شما هم آینده انگلیسی در دستان پرتوان شما هستش. Estimadas amigas y estimados amigos, yo cuando era estudiante en la universidad, cuando mis maestros decían que el futuro de nuestro país está en sus manos, personalmente no creía lo que significaba esta frase. Pero luego, cuando llegó a ser el viceministro o también ahora como embajador, estoy llegando a esta frase que el futuro del país está en las manos de los y las amigas jóvenes. من یکی از برنامه‌ای که دارم این هستش که انشالله بین دانشگاه هنر و یکی از دانشگاه‌های برتر ایران تفاهم‌نامه فرهنگی داشته باشیم، تبادل دانشجو، سفر توریستی دانشجویان که دو کشور با هم بیشتر آشنا بشن. Una de las misiones que tengo y me encargo de hacerlo hasta llegar el resultado final es celebrar un intercambio cultural entre esta universidad y una gran universidad iraní, para que ustedes, los jóvenes, y también los y las jóvenes iraníes, tengan la oportunidad de conocer directamente tanto Irán como México el uno al otro. کشور ما هم مثل کشور شما جوان زیاد داره و تقریبا جمعیت دانشجوی ما خیلی زیاده. ما باسوادیمون بالای 95% و جالب تو دانشگاهمون 2/3 خانومن و 1/3 ما. En Irán, al igual que en México, hay una gran comunidad de los jóvenes. En las universidades de Irán, el punto interesante es que 2/3 lo componen las estudiantes femeninas y el otro 1/3 lo están formando los chicos o los. اگه اجازه بدید من سخنرانی ما رو از روی متن میکنم که وقت کمتری شده. Si me permiten, voy a iniciar mi discurso ahora. جناب آقای رئیس دانشگاه، اساتید محترم، دانشجویان عزیز، دوستان گرامی. Señor rector, estimados profesores, queridos estudiantes, distinguidos amigos. از دعوت صمیمانه شما سپاسگزارم. حضور در کشوری چون مکزیک با تاریخ عمیق مبارزه برای استقلال، کرامت ملی و عدالت اجتماعی برای من افتخار بزرگی است. Quiero agradecer sinceramente esta amable invitación. Para mí es un gran honor estar en un país como México, cuya historia está profundamente marcada por la lucha por. موضوع امروز ما چند قطبی گرایی و مقاومت مردمی در ایران ساختن آلترناتیوهایی در برابر بربریت امپریالیستی است. موضوعی که فقط به ایران مربوط نمی شود بلکه به آینده نظم جهانی و سرنوشت ملت‌های جنوب جهانی ارتباط دارد. El tema de hoy es multipolaridad y resistencia popular en Irán, construyendo alternativas frente a la barbarie imperialista. Se trata de un tema que no concierne únicamente a Irán, sino también al futuro del orden mundial y al destino de los pueblos del sur global. ما امروز در لحظه تاریخی زندگی می‌کنیم. نظمی که پس از جنگ سرد با ادعای
پایان تاریخ و برتری یکجانبه غرب شکل گرفت، اکنون با بحران‌های عمیق اخلاقی، سیاسی و اقتصادی روبرو است. جنگ‌های بی‌پایان، تحریم‌های اقتصادی، مداخلات خارجی، نابرابری جهانی و استفاده ابزاری از حقوق بشر نشان دادند که جهان تک قطبی نه صلح به ارمغان آورده و نه عدالت. Vivimos en un momento histórico decisivo. El orden que surgió después de la Guerra Fría, con la pretensión del fin de la historia y de la supremacía unilateral del Occidente, enfrenta hoy profundas crisis éticas, políticas y económicas. Las guerras interminables, las sanciones económicas, las intervenciones extranjeras, la desigualdad global y el uso selectivo de los derechos humanos han demostrado que el mundo unipolar no ha traído ni paz ni justicia. در برابر این وضعیت مفهوم چند قطبی گرایی صرفاً یک تغییر ژئوپلیتیک نیست، بلکه تلاشی است برای بازگرداندن توازن، احترام به حاکمیت ملت‌ها و پذیرش تنوع تمدن‌ها و مدل‌های توسعه. Frente a esta realidad, la multipolaridad no representa solamente un cambio geopolítico, representa también un esfuerzo por restablecer el equilibrio internacional, respetar la soberanía de las naciones y reconocer la diversidad de civilizaciones y modelos de desarrollo. برای ملت ایران استقلال فقط یک شعار سیاسی نیست، بخشی از حافظه تاریخی ماست. ایران در 2 قرن گذشته بارها طعم دخالت خارجی، تحمیل سیاسی و فشار اقتصادی را تجربه کرده است. انقلاب اسلامی 1979 فارغ از همه روایت‌های متفاوت درباره آن یک نقطه عطف مهم در تاریخ معاصر ایران، زیرا میلیون‌ها ایرانی خواستار آن شدند سرنوشت کشورشان نه در سفارتخانه‌های خارجی بلکه به دست مردم ایران تعیین شود. Para el pueblo iraní, la independencia no es solamente una consigna política, forma parte de nuestra memoria histórica. Durante los últimos 2 siglos, Irán ha experimentado repetidamente la intervención extranjera, la imposición política y la presión económica. La Revolución Islámica de 1979, independientemente de las distintas interpretaciones que puedan existir sobre ella, constituyó un punto de inflexión en la historia contemporánea de Irán, porque millones de iraníes exigieron en el destino de su país no fuera decidido en embajadas extranjeras, sino por el propio pueblo iraní. از اون زمان تا کنون ایران هزینه سنگینی برای حفظ استقلال سیاسی خود پرداخته است. تحریم‌های گسترده، فشارهای اقتصادی، جنگ تحمیلی و عملیات بی‌ثبات‌سازی. اما در این حال همه این فشارها موجب شکل‌گیری نوعی اقتصاد و فرهنگ مقاومت در جامعه ایران شده است. Desde entonces, Irán ha pagado un alto costo por preservar su independencia política. Sanciones masivas, presiones económicas, guerra impuesta y múltiples intentos de desestabilización. Pero al mismo tiempo, estas presiones contribuyeron al surgimiento de una verdadera cultura y economía de resistencia dentro de la sociedad iraní. وقتی از مقاومت مردمی سخن میگوییم، منظور فقط مقاومت نظامی نیست. مقاومت یعنی توانایی یک جامعه برای حفظ کرامت، هویت و امید خود تحت فشار. مقاومت یعنی دانشگاهی که با وجود تحریم‌ها به تولید علم ادامه می‌دهد، یعنی پزشکی که داروهای بومی تولید می‌کند، یعنی جوانانی که در فناوری نانو، پزشکی، انرژی و هوش مصنوعی پیشرفت می‌کنند، حتی زمانی که دسترسی آنها به بسیاری از بازارها و زیرساخت‌های جهانی محدود شده است. Cuando hablamos de resistencia popular, no nos referimos únicamente a la resistencia militar. La resistencia significa la capacidad de una sociedad para preservar su dignidad, su identidad y su esperanza bajo presión. Resistencia es una universidad que continúa produciendo conocimiento a pesar de las sanciones. Es un médico que desarrolla medicamentos nacionales. Son jóvenes
que avanzan en campos como la nanotecnología, la medicina, la energía y la inteligencia artificial, incluso cuando su acceso a muchos mercados e infraestructuras internacionales está limitado. البته ما ادعا نمی‌کنیم که ایران جامعه‌ای بدون مشکل است. ایران نیز مانند هر کشور دیگری با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و نسلی روبروست. اما نکته مهم این است که مسیر آینده ایران باید توسط مردم ایران و از طریق گفتگوی داخلی تعیین شود، نه از طریق فشار خارجی یا پروژه‌های تغییر رژیم. Por supuesto, no afirmamos que Irán sea una sociedad sin problemas. Como cualquier otro país, Irán enfrenta desafíos económicos, sociales y generacionales. Pero el punto fundamental es que el futuro de Irán debe ser definido por el pueblo iraní, mediante el diálogo interno y no a través de presiones externas o proyectos de cambio de régimen. دوستان عزیز، امروز در بسیاری از نقاط جهان به ویژه در جنوب جهانی ملت‌ها در حال بازاندیشی درباره مفهوم توسعه و استقلال هستند. کشورهای آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا بیش از هر زمان دیگری می‌خواهند از موقعیت حاشیه خارج شوند و در ساخت نظم جهانی جدید نقش داشته باشند. Queridos amigos, hoy en muchas partes del mundo, especialmente en el sur global, los pueblos están replanteando el significado del desarrollo y de la independencia. Los países de América Latina, Asia y África desean más que nunca dejar de ocupar una posición periférica y participar activamente en la construcción de un nuevo orden internacional. در این میان همکاری میان ایران و آمریکای لاتین به ویژه مکزیک اهمیت زیادی دارد. En este contexto, la cooperación entre Irán y América Latina, especialmente con México, adquiere una importancia especial. ما تجربه‌های تاریخی مشترکی داریم. Compartimos experiencias históricas comunes. تجزیه استعمار، کودتا، تحریم، مداخله خارجی و مبارزه برای حاکمیت ملی. La experiencia del colonialismo, de los golpes de Estado, de las sanciones, de las intervenciones extranjeras y de la lucha por la soberanía nacional. به همین دلیل است که گفتگو میان ملت‌ها نباید صرفاً دیپلماتیک یا تجاری باشد، بلکه باید فرهنگی، دانشگاهی و انسانی باشد. Por eso, el diálogo entre nuestros pueblos no debe limitarse únicamente a lo diplomático o comercial. Debe ser también cultural, académico y humano. دانشگاه‌ها در این مسیر نقش اساسی دارند. اگر رسانه‌های بزرگ جهانی اغلب روایت‌های واحدی از جهان ارائه می‌دهند، دانشگاه‌ها می‌توانند فضایی برای تفکر انتقادی و شنیدن صداهای متنوع باشند. Las universidades tienen un papel esencial en este camino. Si los grandes medios de comunicación suelen presentar una versión única del mundo, las universidades pueden convertirse en espacios de pensamiento crítico y de escucha de voces diversas. امروز بیش از هر زمان دیگر جهان نیازمند گفتگوی تمدن‌هاست، نه جنگ تمدن‌ها. نیازمند همکاری میان ملت‌هاست، نه سلطه یک ملت بر دیگران. Hoy más que nunca, el mundo necesita un diálogo entre civilizaciones y no un choque de civilizaciones. Necesita cooperación entre los pueblos y no la dominación de unos sobre otros. Necesita justicia global y no dobles estándares. نیازمند عدالت چند قطبی گرایی واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که همه ملت‌ها حق انتخاب مسیر توسعه خود را داشته باشند، تحریم اقتصادی و ابزار مجازات جمعی تبدیل نشوند، فرهنگ‌ها و هویت‌های مختلف مردم محترم شمرده شوند و روابط بین‌الملل بر اساس احترام متقابل شکل گیرد، نه اجبار. La verdadera multipolaridad solo tendrá sentido cuando todos los pueblos tengan el derecho de elegir su propio camino de desarrollo, las sanciones económicas dejen de utilizarse como instrumento de castigo colectivo, las diferentes culturas e identidades sean respetadas y las relaciones internacionales se basen en el respeto mutuo y no en la imposición.
ملت ایران معتقد است که آینده جهان نمیتواند بر پایه اصل دیگران ساخته شود. آینده پایدار آینده است مبتنی بر همکاری، کرامت انسانی و عدالت. El pueblo iraní cree que el futuro del mundo no puede construirse sobre la exclusión de los pueblos. Un futuro sostenible debe basarse en la cooperación, la dignidad humana y la justicia. اجازه دهید سخنم را با اشاره به پیوند فرهنگی میان ایران و آمریکای لاتین به پایان برسانم. Permítanme concluir con una referencia a un puente cultural entre Irán y América Latina. شاعر بزرگ ایرانی سعدی قرنها پیش نوشت بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. El gran poeta iraní Saadi escribió hace siglos: los seres humanos son miembros de un mismo cuerpo, porque todos fueron creados de una misma esencia. این پیام امروز نیز معنا دارد. هیچ ملتی نمیتواند رنج دیگر ملت‌ها را نادیده بگیرد و هیچ نظم جهانی پایدار نخواهد بود مگر آنکه بر پایه عدالت و احترام متقابل باشد. Ese mensaje sigue teniendo vigencia hoy. Ninguna nación puede permanecer indiferente al sufrimiento de otras naciones y ningún orden internacional será sostenible si no está basado en la justicia y el respeto mutuo. من امیدوارم که نسل جوان ایران، مکزیک و سراسر جامعه جهانی بتوانند جهانی انسانی‌تر، متوازن‌تر و آزادتر بسازند. Espero sinceramente que las nuevas generaciones de Irán, México y todo el mundo del sur global puedan construir un mundo más humano, más equilibrado y más libre. توجه شما سپاسگزارم. زنده باد مکزیک، زنده باد ایران، زنده باد آمریکای لاتین. Muchísimas gracias por su atención. Viva México, viva América Latina, viva Irán. من سوال جدید من در خدمتتون هستم بدون این El señor embajador está dispuesto a responder cualquier pregunta por su parte sin ninguna limitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Muchísimas gracias por su mensaje. Vayan preparando sus inquietudes, preguntas, para que se arme, pues, no una discusión. Ahorita vamos a escuchar al compañero Augusto Zamora, o sea que vamos a esperar tantito, pero de lo que reflexionó nuestro compañero embajador, vayan anotando sus reflexiones y preguntas. Le cedemos, perdón. Pasen por favor, compañeros, aquí todavía hay algunos lugares disponibles. En lo que van entrando, les hacemos un comercial. Hay pegadas unas hojitas así a la salida del auditorio. Es un dossier que hemos preparado también de algunos profesores de la universidad. Tiene algunos documentos de análisis sobre lo que está pasando en esta guerra de Estados Unidos y de Israel en contra de Irán, cómo ha sido la resistencia popular en Irán y las circunstancias que hay alrededor de eso en China, Rusia, etcétera. Entonces, bueno, hay un código QR para que lo descarguen, ojalá les interese y lo lean. Ahora sí, sin más, les cedemos la palabra al compañero Augusto Zamora. Él es diplomático nicaragüense, actualmente es profesor universitario en España, participó en la Revolución Sandinista, fue embajador de Nicaragua ante la ONU y también fue embajador de Nicaragua ante España. Nos congratula pues mucho tener su participación aquí. Hemos leído varios de sus artículos de profundo análisis sobre la situación geopolítica, la construcción de la multipolaridad. Muchas gracias, compañero Augusto, te cedemos la palabra. Hola, ¿me escuchas? Sí, sí te escuchamos. Bueno, yo Adelante. me queda poco tiempo, pero les quiero dejar algunas ideas para debate. Debo decirles, en primer lugar, que estamos ante un cambio de época, un cambio sistémico. Esto no es como
ha venido ocurriendo en los últimos 5 siglos, de que una potencia occidental es sustituida por otra, estamos en un mundo que está cambiando de manera radical y que ya económica y comercial y financieramente se ha trasladado al sudeste asiático, en lo que yo he llamado el Arco del Triunfo, que va de la península coreana a India, con China como pivote, que es un mundo de facto multipolar, porque hoy más que nunca en los últimos siglos la economía mundial está distribuida entre un grupo de grandes potencias, pero también de potencias medias y emergentes, que ya las grandes economías son casi todas asiáticas, excepción hecha de Estados Unidos, y tomando a Rusia como un país asiático ya por su nueva vertiente económica dirigida a Asia, y que en ese panorama la guerra de agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán es parte de un conflicto de carácter mundial ahora soterrado, pero en este mundo multipolar no hay conflictos aislados, están unos vinculados con otros. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos se ha estado escribiendo cada vez más que la agresión contra Irán refleja cómo sería una guerra entre China y Estados Unidos por el control de Asia-Pacífico. Tenemos también vasos comunicantes con la guerra en Ucrania, porque todo esto es parte de un proceso de cambio entre las fuerzas que están pujando y empujando por establecer un mundo multipolar con una nueva sociedad y nuevos valores, y el viejo mundo, representado fundamentalmente por Estados Unidos y los países atlantistas, que se empeñan en mantener el viejo modelo neocolonial, imperial, que ya está en fase de liquidación. Nosotros desde Iberoamérica, desde nuestra región, por la proximidad geográfica con Estados Unidos, no nos damos cuenta demasiadas veces de la magnitud del cambio que está en marcha, entre otras razones porque el peso de Estados Unidos en los medios de comunicación, en el cine, la política, la economía, es tal que tenemos una visión, digamos, deformada de la realidad. Es como un agujero negro, ¿ya?, atrayendo todo lo que tiene a su alrededor, y eso es para Estados Unidos, eso es Estados Unidos para la región del Caribe, de Iberoamérica, pero esto no es así en el resto del mundo. Es decir, el panorama está cambiando y de manera acelerada, y seguramente en torno a 2030 las contradicciones que están acumuladas y que se están acumulando cada vez más estallen en un conflicto mayor, posiblemente en Asia-Pacífico, porque ahí es la región más relevante económica, comercial, geopolíticamente, y es donde Estados Unidos está vertiendo el grueso de su fuerza militar, política, económica, porque para Estados Unidos el control de Asia-Pacífico, que es el control de todo el Pacífico, es una cuestión para ellos vital. Y desde esta perspectiva, para Estados Unidos, América Latina no es más que una retaguardia de reserva, como lo fue en las 2 guerras mundiales, en las que no pintábamos nada, pero sí éramos garantía de acceso a materias primas fundamentales o necesarias. Y ese es el papel, digamos, que tiene asignada nuestra región en este mundo donde está en proceso un conflicto de carácter global
y del que todo esto que estamos viendo, Ucrania, Taiwán, Irán y también los procesos que se está dando en la región del Sahel, en África, pues son todos parte de lo mismo. ¿Ya? Entre las fuerzas que pujan, como decía, por establecer el mundo multipolar y las fuerzas que intentan mantener un viejo orden que ya está prácticamente agotado y respecto del cual pues Estados Unidos está respondiendo con la fuerza, pero como ha demostrado la agresión contra Irán, Estados Unidos ya no es lo que era. Pensemos que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, perdón, Estados Unidos era el 50% del PIB mundial. Es decir, $1 de cada $2 que se producía en el mundo venía de Estados Unidos. Pero en el presente, Estados Unidos representa como mucho el 18% de ese PIB. Y en términos de paridad, que es realmente la medida real de la economía, la primera economía es China, le sigue Estados Unidos, la tercera es India, la cuarta es Rusia, y ese es el mundo real. ¿Ya? También hay enfrentados dos visiones y modelos económicos. Uno, lo que yo llamo la economía virtual, que es la que se ha impuesto en Estados Unidos y en buena parte de la Unión Europea, que es una economía basada en la especulación financiera, no productiva, incluso improductiva, ¿ya? Y que infla sus números sobre la base de especular, mover dinero, pero sin producir nada, y las economías productivas, que son esencialmente las economías de los países BRICS. ¿Ya? Y esto nos da una medida de cómo el mundo ha cambiado, porque el predominio de Occidente de 5 siglos se dio sobre la base de que los países occidentales eran los grandes centros industriales y productivos del mundo. Ahora los centros productivos industriales son asiáticos, de Rusia a India. Irán ahora ha demostrado, enfrentando la agresión, un poder industrial y científico técnico que dejó boquiabierto a medio mundo. ¿Ya? Y esto es demostración del cambio que se viene operando en la sociedad internacional. Países que hace 80 años, cuando se fundan Naciones Unidas, eran colonias o neocolonias, hoy son potencias industriales con altos niveles de desarrollo científico y técnico, mientras las economías occidentales se están hundiendo cada vez más en modelos improductivos. Por ejemplo, datos de la Unión Europea, el 92% de la economía de la Unión Europea son servicios, y eso deja un 8% a áreas productivas, y confrontadas en la realidad, las economías virtuales con las economías reales, pues se impondrán. Las economías reales, de hecho, ya se están imponiendo. Prácticamente todo lo que hoy se consume en el mundo está producido en un país asiático, y esto nos da una pista de por dónde irá la nueva sociedad internacional, y también nos da un marco para entender que los conflictos que estamos viendo son parte de un conflicto global, y que a menos que ocurra un milagro, todo indica que en un periodo en torno a 2030, años más, años menos, las grandes contradicciones que hay acumuladas y que se siguen acumulando, pues estallarán en un gran conflicto. Es decir, un tránsito pacífico de una sociedad neoimperial y neocolonial a una sociedad multipolar no se dará, a menos, repito, que hay un milagro, no se dará de manera pacífica. ¿Ya? Y bueno,
en esas estamos y no queda más que esperar, sobre todo los países iberoamericanos, porque lamentablemente nuestros países son la región más atrasada económicamente del mundo. Creo que andamos por el 7% en el PIB global, y eso deja a nuestra región un papel absolutamente secundario, de furgón de cola, frente a los grandes procesos en marcha que tienen, y con esto termino, su epicentro en la región de Asia-Pacífico. Un gran saludo, y si hay alguna pregunta y hay tiempo, puedo disponer de unos minutos para responder. Muchísimas gracias, Augusto. Gracias por su paciencia en estos problemas técnicos. Bueno, vamos a aprovechar para hacer un par de preguntas, 3 preguntas para el embajador en lo que retomamos la conexión. Vamos con el compañero de rojo y ahorita te damos la palabra. ¿Sí? Adelante, compañero. ¿Sí? ¿Tú? Bueno, yo tengo una duda respecto a la guerra, la cual es, ahora que se salió de esta organización, los Emiratos Árabes Unidos, tengo la duda que si se puede llegar a juntar con Irán, a pesar de que haya bombardeado recientemente pues este país. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Miguel Sánchez. Quisiera hacerle una pregunta al embajador, en el sentido de que tenemos muchas noticias de allá, estamos realmente muy retirados. Sin embargo, hay noticias que favorecen a Irán, hay noticias que favorecen a Estados Unidos, y yo quisiera saber, de viva voz de aquí del embajador, ¿qué situación prevalece ahora con lo que está haciendo Trump al decir que ya terminó, se concluyó la guerra en Medio Oriente con Irán? ¿Cuál es la situación real que prevalece ahorita? Si no va a seguir o continuar en una escalada atómica, porque ese es el real, y los conflictos con China, ¿no?, que está también teniendo bastantes roces tanto económicos como también bélicos con Estados Unidos. Entonces, sí me gustaría saber cuál es la situación que prevalece en este instante en esa zona. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. ¿Quién sería el tercero, compañero? Sí, adelante. Buenas tardes. Mi pregunta va más encaminada a la multipolaridad que menciona. ¿Cuál sería el primer paso para países como México e Irán para empezar a construir esta multipolaridad, y en general para los países periféricos? Sí, adelante. بگید نگاه کنید، ما کلا سیاست ایران بنا شده بر شد. ما تو 250 سال قبل به هیچ کشوری حمله نشد. La verdad es que la política iraní, la política exterior de Irán, se ha basado sobre la paz. Así que en los últimos 250 años, Irán nunca ha atacado a otro país. ما کشورمون مثل کشور شما خیلی بزرگتر بوده، همسایه‌مون گرفتن ولی با واقعیت کنار بود. Nuestro país, al igual que México, ha sido un gran país, pero una gran parte de nuestro suelo ha sido despojado por los vecinos, y siempre solemos actualizarnos según las realidades y según el mundo contemporáneo. قبل از 1979 کشور کاملا دست یک پادشاهی بود که گماشته امریکا بود.
Antes de la revolución de 1979, nuestro país fue gobernado por un rey que directamente fue controlado por Occidente. از اون زمان تا الان امریکا به عنوان دشمن اصلی ما هر کاری که تونسته علیه Desde este año, desde 1979, que la revolución islámica llegó a la victoria hasta ahora, nuestro enemigo, Estados Unidos, no ha escatimado esfuerzo alguno para dar golpes y para doblegar la nación iraní. این جنگ هم که ایجاد شد ما واقعا خیلی تلاش کردیم که جلوش رو بگیره ولی نتونستیم. En el caso de la actual guerra, Irán intentó mucho para evitar una guerra militar. به ما اتهام زدن که شما بمب اتمی دارید، ما اومدیم کاملا باشون متوجه کردیم که این اتهام دروغه. Primero vinieron con Irán con una excusa de arma nuclear, mientras que Irán mostró todas las evidencias que tenía para aprobar que su programa nuclear no tiene fines bélicos. ما حتی حاضر شدیم غنیسازیمون رو تعطیل کنیم، به مدت 5 سال مواد غنیسازیمون رو ردیف کنیم و پیمان صلح و دوستی رو بندیم. Irán estuvo dispuesto a suspender sus actividades nucleares por 5 años. Irán estuvo dispuesto a ofrecer garantía para reducir la dilución de sus reservas de uranio enriquecido para que no sea usable para fines bélicos, y también ofreció unas garantías por todo ello. También Irán estuvo dispuesto a instalar cámaras en todos los puntos que la Agencia Internacional de Energía Atómica deseaba para controlar directamente todas las actividades nucleares del país. خب حالا جنگ شد، برای اونا نپذیرفتن، جنگ شد، به ما حمله شده و ما داریم از خودمون دفاع میکنیم. Pero de todas maneras y con todas estas garantías que Irán estuvo dispuesta a ofrecer, llegamos a una guerra. Ahora estamos en una guerra y Irán lo que está haciendo es defender su patria. بعد از جنگ جهانی دوم از 1945 تا الان امریکا قدرت بوده و هیچ کشوری جرأت نمی‌کرده در موردش وایسته و از خودش دفاع کنه. Después de la Segunda Guerra Mundial, desde 1945, Estados Unidos ha solido ser una potencia que ningún país en el mundo se ha atrevido a enfrentar a esta potencia. شما تو گوگل اگه بزنید میگه امریکا تا الان به 30 کشور حمله کرده. Hasta ahora, desde 1945, según existen también en los datos mundiales, Estados Unidos ha atacado y ha invadido a más de 30 países. دوستان این جنگ برای امریکایا جنگ حیثیتیه، چون یک بار برای همیشه یک کسی ایستاده و میگه ما میخوایم تسلیم نشیم. Estimados amigos, estimadas amigas, esta guerra para Estados Unidos es una guerra de existencia, porque después de tantos años ha aparecido un país que se atreve a enfrentarse a Estados Unidos. ترامپ میگه من 3 روز یا 4 روزه فکر میکردم میتونم ایران رو بگیرم. Al principio de esta contienda, Donald Trump decía que dentro de 3 o 4 días voy a acabar con Irán y que todo el proceso tardaría no menos de una semana. 65 روز بگید گذشته هنوز هیچ کاری نتونسته بکنه. Fíjense, ahora han transcurrido 65 días y esta guerra todavía es un pantano para Donald Trump. 40 روز شبانه روز هواپیماهای F-35 امریکا می اومدن توی ارتفاع پایین مردم ما رو بمباران کردن. Durante 40 días sin pausa, los cazabombarderos estadounidenses y también el régimen israelí sobrevolaban el suelo de Irán y ni en un momento el pueblo iraní salió de la escena. یک نفر به خاطر ترس از جانش به پناهگاه نرفت
و نگاه به هواپیما میکردن و نشون میدادن که ما نمیترسیم. Durante todo este tiempo, todos estos 40 días, ni una sola persona salió rumbo a los refugios, a los búnkeres, para salvarse su vida y para... la meta que tenía el pueblo iraní era mostrar que está dispuesto a defender la patria. ما 15 تا همسایه داریم تو هیچ نقطه مرزی ما ایرانی‌ها فرار نکردن از کشورشون. Irán cuenta con 15 países vecinos y en ningún punto de la frontera común, de esta larga frontera común que tenemos con estos vecinos, ni una sola iraní, ni una sola persona iraní se fugó rumbo a otro país para recibir asilo político o algo así. بگید آقای ترامپ عصبانی شد دید از نمیترسن اومد گفت من زیر ساختاتون میزنم و کشورتون رو برمیگردونم به دوره عصر حجر. Luego Donald Trump, desesperado, dijo que voy a atacar a las infraestructuras de Irán para que Irán regrese a la edad de piedra. این فکر میکرد مردم فرار میکنن دیدن اتفاقا مردم اومدن تو این قسمتایی که زیر ساختار بود زنجیره انسانی تشکیل دادن. En aquel entonces, Donald Trump pensaba que los iraníes se quedarían irritados y tendrían miedo, así que van a fugarse. Pero, ¿cómo reaccionó el pueblo iraní? Formaron cadenas humanas alrededor de las infraestructuras del país. الان بیش از 20 روز محاصره اقتصادی کردن. Ahora son casi 20 días que nuestro país es objetivo de un cerco económico. ما دیدیم بازم هیچ اتفاقی نیفتاد. Todavía no ha pasado nada malo para Irán. پریروز تهدید کرد که ما میخوایم بریم تنگه هرمز رو باز کنیم، بازم دیدیم نتونست کاری کنیم. Hace algunos días amenazó con abrir el estrecho de Hormuz con fuerza, pero otra vez no logró hacerlo. اولین درسی که این جنگ داشت همه کشورها فهمیدن که امپریالیسم یا قدرت شکست ناپذیر نیست. اگه مقاومت کنیم اتفاقا شکست میخوریم. La primera lección de esta guerra fue que el mundo ya conoce que el imperialismo es una gigante con pies de barra. نگاه کنید دوستان، هنوز جنگ ایران رو تموم نکردن دارن کوبا رو تهدید میکنن، میگن ما میخوایم بریم سراغ ملت کوبا برسیم. Fíjense, todavía no han llegado al fin de la guerra con Irán y ahora están preparándose para una otra guerra con Cuba. امپریالیسم اگر مردم بترسن موفق میشه، اگر مقاوم باشن مطمئن باشید هیچ کاری نمیتونه بکنه. El imperialismo tiene su éxito con el temor y el miedo de una nación. شما دیدید خود آقای ترامپ میگه من میخوام مذاکره کنم، بعد میدید ما نمیریم، باز خودش توجیه میکرد. یعنی کشوری ایران الان ایستاده که به دنیا ثابت کنه که ما به کسی تجاوز نمیکنیم، اما اگه کسی به ما تجاوز کنه محکم از خودمون دفاع میکنیم. En sus amenazas siempre Donald Trump decía que vamos a atacar y vamos a, por ejemplo, eliminar la civilización iraní, pero el pueblo iraní no salió de la escena. Así que si el pueblo no tenga miedo, el imperialismo o el enemigo no puede tener éxito. O como ustedes dicen, el pueblo unido jamás será vencido. دوستمون راجع به تنگه هرمز سوال کرد. El otro amigo nos preguntó sobre el futuro del estrecho de Hormuz. تنگه هرمز یا آبراه بین‌المللی نیست مال همه کشورها باشه. La verdad es que ustedes deben saber que el estrecho de Hormuz no se ubica en el territorio internacional y no se considera un vía fluvial que se constituye como aguas internacionales. دقیقاً مسیر عبور و مرور کشتی‌ها از بین دو تا جزیره ایرانی رد میشه و اینا آبای سرزمینی ماست. La verdad es que
el cruce de barcos a través de este estrecho pasa a través de dos islas iraníes que ambos se consideran parte integral de nuestro país. ما بر اساس قوانین بین‌المللی اگر جنگ نباشه میتونیم اجازه بدیم عبور بی‌ضرر داشته باشن. Según las leyes internacionales, Irán, que tiene el control de este estrecho, puede dejar el cruce sin peligro de barcos a través de este estrecho. وقتی ما با که داریم می‌جنگیم و کشتی‌های نظامی میان و سوء استفاده می‌کنن، این حق ماست که اجازه ندیم از بین دو تا جزیره‌مون کشتی رد بشیم. Cuando estamos en momentos de guerra y entran barcos de enemigo o los portaaviones del enemigo, entonces nosotros tenemos el derecho de controlar el cruce a través de este estrecho. تا چند روز قبل آرامش بود، چند روز قبل چند تا کشتی اومدن بدون اجازه ایران می‌خواستن رد بشن که طبیعتاً درگیری ایجاد شد. Razón de ello es que hace algunos días aparecieron algunos barcos para cruzar a través de este estrecho y nosotros teníamos derecho de controlar el cruce de estos barcos, así que hubo un conflicto entre las partes. ما به امریکایی‌ها پیشنهاد کردیم بیایید ما تنگه هرمز رو باز می‌کنیم، شما تعهد بدید که به ما حمله نکنید. Irán ha dado una oferta a Estados Unidos que está dispuesto a abrir el estrecho de Hormuz y a cambio necesita un compromiso por parte de Estados Unidos para finalizar las hostilidades y los ataques contra Irán. ولی امریکایی‌ها نپذیرفت. Pero la contraparte no ha aceptado. ما اعتقاد داریم که زمانی که امریکایی‌ها بخوان از 10,000 کیلومتر اونورتر می‌کنیم نه هیچ منفعتی هم تو خلیج ندارن، نفتشون رو که از اونجا وارد نمی‌کنن، اومدن کشورهای ما رو محاصره کردن و میگن به ایران ربطی نداره، اینجا آب سرزمینی ماست، به اونا ربطی نداره. Fíjense ustedes que Estados Unidos se ubica a 10,000 kilómetros más allá de las fronteras de Irán. Y según las palabras del propio Donald Trump, Estados Unidos no está recibiendo su petróleo a través del estrecho de Hormuz. Entonces, nosotros decimos que este estrecho no tiene nada que ver con Estados Unidos. این سوال کردن که آینده چیه؟ به نفع ایران خواهد بود یا به نفع آمریکا؟ Y otro amigo preguntó sobre el futuro de esta guerra que sería finalizado con la victoria de Irán o de Estados Unidos. من معتقدم آینده برای کشوریه که بتونه تاب‌آوری و مقاومت بیشتری داشته باشه. Personalmente creo que el futuro es de un país que pueda resistir más y pueda responder los ataques que recibe por la otra parte. وقتی کشور ما تونسته 65 روز در برابر بزرگترین ارتش آمریکا شکست نخوره، خود این یه پیروزیه. Cuando nuestro país ha logrado resistir por 65 días ante el que se considera el ejército más grande del mundo, esto significa una victoria. راجع به جنگ هسته‌ای من فکر نمی‌کنم از هسته استفاده کنم، ولی اگه استفاده کنم واقعا این جنایت بزرگه. Respecto a la duda que tenía algún amigo sobre la guerra nuclear o aplicación de una arma nuclear por parte de Estados Unidos, personalmente creo que Donald Trump no va a cometer tal desatino, pero si lo comete va a dejar un gran daño para toda la humanidad. راجع به سوال بعدی که ایران و مکزیک چه فرمایی میتونن برای همکاری بردارن برای جهان چند قطبی این کار رو میشه انجام داد به نظر من. Sobre la pregunta basada en el primer paso de Irán y México y otros países
a fin de tener un mundo multipolar, yo creo que podemos hacer los siguientes trabajos como primer paso. اولین تلاش کنیم اخبار درست برسه، چون اخبار فالس و نادرست خیلی توسط خبرگزاری‌ها منتشر میشه. En primer lugar, deberíamos intentar para publicar y para recibir la información correcta, porque lamentablemente ahora hay una gran desinformación en todos los من lugares. فکر می‌کنم اگه اخبار درست بخواید توصیه می‌کنم از ایسوان تیوی که شبکه قابل اعتماد اخبار بگیرید. Creo que ustedes, estimados estudiantes y amigos jóvenes, si buscan la verdadera información, pueden buscar en medios como Hispan TV, que es un medio fidedigno iraní. De hecho, es el único medio hispanohablante en Oriente Medio. رسانه‌های غربی از ایران تصویر کسی که بمب داره، حقوق بشر نداره، حقوق زنان رعایت نمی‌کنه، اینا رو دارن منتشر، در صورتی که همش دروغه. Los medios dominados por Occidente, lamentablemente, están mostrando una imagen falsa. En resumen, están mostrando un monstruo de Irán, mientras que todo ello no es la realidad. و نکته دوم توی سازمان‌های بین‌المللی باید همکاری کنیم که الحمدلله همکاری خوبی داریم. En segundo lugar, los dos países, Irán y México, deberíamos tener colaboraciones en los organismos internacionales que afortunadamente ahora mismo tenemos colaboraciones muy cercanas. امروز خانم شینبام به همراه آقای سانچز توی اسپانیا و آقای لولا تو برزیل، این سه تا کشور تلاش زیادی دارن که چند جانبه‌گرایی رو تقویت کنن. La estimada, excelentísima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, junto con Lula da Silva, el estimado presidente de Brasil, así como el primer ministro del gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, están intentando para cristalizar los intentos para tener un mundo multipolar. این دو نکته اگه رعایت بشه، من فکر می‌کنم ایران و مکزیک میتونن دستاوردی خوبی داشته باشن. Yo creo que si llevamos a cabo con éxito estos intentos, podemos ver unos horizontes muy bellos en el futuro de las relaciones de Irán y México, así como de tener un mundo multipolar. من یه توصیه هم دارم به شما جوونا، اگه میخواین امپریالیسم نتونه تو کشورتون بیاد، به فرهنگ و تاریختون افتخار کنید. También tengo otro consejo para ustedes, amigos jóvenes mexicanos, que si no quieren ver en un futuro el rol de Estados Unidos o de un enemigo en su país, yo les aconsejo tener orgullo de la cultura mexicana. اون چیزی که شما رو نگه می‌داره فرهنگ با افتخار و تاریخ پر از قدرت مکزیک هستش. Lo que les deja permanecer es la historia y la cultura con tanto orgullo que tiene México como una civilización ancestral. تحت عنوان جهانی سازی دارن فرهنگ رسوم کشورها رو از بین میبرن. Bajo la excusa de internacionalismo, están eliminando las culturas de países del mundo. فرهنگ مکزیک، غذای مکزیک، صنایع دستی مکزیک، مجموعه رنگین کمانی از زیبایی‌های مکزیک برای دنیا باعث افتخاره. La cultura mexicana, la gastronomía y la civilización histórica que tiene México, de verdad es un arco iris de orgullo que el mundo lo conoce con esta arco iris. ما اگه می‌بینید الان از روز 28 فوریه تا الان هر شب مردم ایران تو خیابونا هستن و شعرهای 1000 سال پیش فردوسی رو دارن میخونن و اون باعث این مقاومت شده. Si ustedes ven que la nación iraní está resistiendo en los últimos 65 días, es porque
tenemos orgullo de nuestra historia, tenemos orgullo de las figuras históricas que tenemos en la literatura. Por ejemplo, tenemos al gran poeta iraní que hace 1000 años escribió unos versos poéticos sobre Irán, y estos poemas ahora mismo se están repitiendo en las calles como lemas y son razones para que Irán siga resistiendo. Gracias. Muchas gracias. Está el profesor, están los compañeros y está el compañero. Empieza el compañero, por favor, profesor. Muchas gracias. En este histórico auditorio, en el año de 1975, se celebró por la comunidad de la entonces Facultad de Economía, cambiando el nombre de un destacado y querido economista, Ramón Ramírez, y el nombre que adoptó la comunidad, la Asamblea General de la escuela, entonces Escuela Nacional de Economía, fue Ho Chi Minh. Si pudieran apagar un momento el reflector de la pantalla, si no. Y lo digo simplemente porque estoy evidentemente comparando el triunfo histórico. Pensemos en Benito Juárez, que fue el inspirador de la fundación de la Universidad Nacional de México a través de Justo Sierra Méndez en 1910. Pensemos como un gran luchador contra el colonialismo en el siglo XIX. México fue un parangón, un referente en el siglo XIX. En el siglo XX, la victoria de los vietnamitas, el heroico pueblo vietnamita, contra el ejército de Estados Unidos en 1975 es inolvidable. Eso quedó para la historia. Y para la historia ha quedado y quedará y sigue viva la República de Irán, la República Islámica de Irán. Y si gustaran hacer algún comentario, se les agradecería mucho. Felicidades y bienvenidos. Felicidades a los profesores y alumnos que organizaron esta actividad por lo demás. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar aquí, por su tiempo, y pues también bienvenidos al país, que los recibe con mucho cariño. Mi pregunta es más que nada sobre cómo creen que ayudaría la diplomacia a que evitemos más conflictos futuros con principalmente Estados Unidos, y cómo esta misma nos ayudaría a generar alianzas con otras entidades, con otros países. Gracias. Antes que nada quisiera extender un abrazo muy profundo y fraterno al pueblo iraní, porque esta agresión unilateral que comenzó Estados Unidos de manera criminal bajo el derecho internacional, pues ha cobrado la vida de 1.200 por lo menos iraníes, entre ellos civiles. El caso de las niñas de la escuela de Minar ha sido paradigmático, pero no es el único. Siguieron bombardeando escuelas, los estadounidenses, hospitales. Entonces es verdaderamente una crisis humanitaria brutal. Ha sido un ataque de horror el que ha llevado adelante Estados Unidos, el verdadero terrorista internacional. Entonces, en primer lugar, un gran abrazo de parte del pueblo de México al pueblo de Irán. Y bueno, todo esto es cuanto más cruel que se trata de despejar el terreno para un plan económico. Las vidas humanas sacrificadas en pos de un plan económico que lleva a larga data, porque ahora que recordaba algunos hitos históricos que nos hermanan al pueblo de Irán y al de México, también habría que recordar que en el año 51, si no mal recuerdo,
presidente Mossadegh nacionalizó el petróleo de Irán, siguiendo el ejemplo de Lázaro Cárdenas en México en el año 39, que a su vez siguió el ejemplo de la Unión Soviética en 1918. Yo creo que eso es bastante representativo de cuáles son los intereses y lo que Estados Unidos no perdona. Fue el golpe de Estado que hicieron contra el presidente Mossadegh el que impuso a este Shah, que era un títere de Estados Unidos, y que la revolución islámica después, a su vez, volvió a recobrar soberanía por parte del pueblo iraní sobre sus recursos. Y en ese sentido quería llevar la pregunta, ya que estamos en la Facultad de Economía, a que quizás una de las cosas que más ha sorprendido en la guerra, en estos últimos días, porque ya hubo la primera intentona el año pasado, pero en estos 40 días, en estos últimos días, ha sido la capacidad iraní de respuesta en términos tecnológicos contra las agresiones de Estados Unidos. Lo más sobresaliente son los misiles, que no son dados por alguna potencia china o Rusia, sino que fueron desarrollo propio de Irán. Esto habla de una capacidad tecnológica, una capacidad científica que ha desarrollado el pueblo de Irán, y que me gustaría que usted nos profundizara un poco en cómo ha sido esta experiencia, que se debe haber construido a lo largo de décadas. Porque justamente ahora, lo digo de paso, a México se ha vuelto a intentar abrir algo que ya se había prohibido el sexenio pasado, que era el uso de una tecnología particularmente estadounidense, ¿no? Que tiene la marca estadounidense, que es la tecnología del fracking, y que tiene muchas implicaciones para la salud. Ayer en este mismo auditorio se hizo una mesa de debate al respecto, pero es una tecnología que, si se lleva a cabo, va a ser bajo el signo de la tecnología estadounidense. Son diversos modos de someter a los pueblos y de someter la soberanía de los pueblos. Económicos, que cuando no son suficientes se vuelven militares. Entonces, bueno, pues si nos puede comentar algo sobre eso. Y por último, una aclaración sobre una cuestión que se dijo. Irán no bombardeó a Emiratos Árabes Unidos. Irán bombardeó las bases militares estadounidenses que se ubicaban en Emiratos Árabes Unidos, que es muy diferente. Y lo mismo en muchos otros países que están alrededor de la propia Irán, que funcionan como plataformas de guerra estadounidenses. Muchas gracias.